Hermanos, amigos, soldados y camaradas del Ejército de Salvación, bienvenidos una vez más a la Escuela Bíblica Dominical para Adultos en la clase Secretos del Cielo. Estamos en el mes de julio estudiando la vida del patriarca Abraham, y en este momento vamos a estudiar lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Título y texto de hoy. Dice, título: Sodoma y Gomorra. Texto es: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar, por amor a ellos. Génesis 18:26. Génesis 18:26. La semana pasada vimos cuando Dios visitaba a Abraham, lo visitaron 3 personas. Y cuando se fue, uno de ellos, 2 se dirigieron a Sodoma y Gomorra. Estos 2 eran los ángeles encargados de darle el juicio a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por ellos, intercede por las ciudades de Sodoma y Gomorra, sabiendo que ahí vivía su sobrino Lot. Y entonces él empieza como que a negociar con Dios, hasta el grado de decir: Dios, si hubieran 10 personas, salvaría todas esas ciudades, ¿no? Bien, como introducción, Sodoma y Gomorra personificaban las ciudades gobernadas por homosexuales, por el lesbianismo, por el hedonismo, por la bisexualidad y por la depravación. Actualmente hay muchas ciudades, muchos lugares en que se ven cosas semejantes. Son comunidades, son colectivos que caminan sin Dios y sin temor a Él. Para tarea, el tema está en Génesis 19, hay que leerlo todo: la destrucción de Sodoma y Gomorra, que comienza con la llegada de los 2 ángeles a esta ciudad ya caída la tarde. El primer punto sería entonces decir: estas ciudades eran parecidas y perdidas. Asentadas estas ciudades en el valle de Sidín, cerca al mar Muerto, eran no solamente estas 2, se dicen que eran 5 ciudades, ¿no? Pero las 2 principales en Sodoma y Gomorra. El término sodomía nace por el nombre de esta ciudad y se refiere a la práctica del homosexualismo. Pero no es solo eso, no era solamente eso lo que había en la ciudad. En Ezequiel 16, 48 y 50 se encuentra una revelación muy interesante. Ezequiel 16, 48, 50 dice: vivo yo, dice Jehová, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Cuando lo vi, las quité. ¿Ven? Dios entonces sabía perfectamente lo que pasaba en estas ciudades. Aquí podemos decir que hay un secreto del cielo. Si nosotros meditamos la palabra de Dios, obedecemos, oramos, predicamos y hacemos el bien efectivamente, Dios te va a dar una bendición.
En cambio, si tú le das la espalda a Dios, lo que atraes a tu vida se llama rigor, el rigor divino, el juicio divino. No que Dios lo desee, sino que ocurre porque en determinado momento Dios, gobernante de todo el universo, tiene que poner fin al mal excesivo. Tiene que actuar con justicia. Si nadie lo hace, Él lo hace. Y Él envía entonces sus juicios para evitar las acusaciones de los enemigos de Dios. Entonces, Él actuó al final así. Esto es un secreto del cielo. Tú vives con Dios, amas a Dios y el rigor no te tocará. Y si te toca, no te hará daño. En cambio, si le das la espalda a Dios, el rigor divino vendrá definitivamente. Aunque Dios es tan misericordioso que a veces demora, pero Él tiene control, una contabilidad exacta de lo que es nuestras vidas. Vemos entonces, sin embargo, que también había intercesión. Aquí está la intercesión de Abraham, ¿no? 6 veces suplicó a Dios que no destruyera esas ciudades. Y Dios le decía, que encontrare 50 justos, 30, y llega hasta 10 justos, ¿no? La misericordia de Dios es muy grande y es eterno. Pero al final, Dios ni siquiera halló a Dios justos. Dios buscó y no encontró a una sola persona que se pusiera al vallado, que deseara servir a Dios, amar a Dios. Eso también se encuentra en Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Ven? Abraham entonces era una persona especial, ¿no? Él era un intercesor, un tremendo intercesor, que por su intercesión al menos se logró salvar su sobrino y parte de su familia, porque su mujer volteó y se quedó convertida en una estatua de sal. Dios envió a esas ciudades señales, avisos, mensajes y finalmente ángeles. Pero ¿qué pasó? En esa ciudad ya la comunidad estaba tan corrompida que todos apoyaron la violación de estos enviados, pese a la protesta y el ruego de Lot. Entonces llega un momento en que la maldad se hace tan fuerte y tan grande que Dios definitivamente tiene que actuar. El segundo punto serían ciudades destruidas. Los ángeles fueron enviados entonces por Lot y su familia. Y ellos querían salvar a más, porque les preguntó quiénes más están allí entre sus parientes. Ellos, Lot les dijo a todos, a sus familias, a sus cuñados, pero ellos solamente se burlaron, ¿no? Entonces, es más o menos lo que pasa actualmente en la iglesia. Estamos predicando que Jesucristo viene, que ya viene el juicio de Dios, que acepten a Jesús como su Señor, Salvador, como su Mesías, y muchos no oyen. Y hasta se burlan, pensando que Dios no va a venir, que Dios no va a hacer lo que Él ha prometido. El mensaje también de los ángeles fue urgente: salgan apuradamente de esa ciudad. Hubo urgencia para que ellos, Lot y su familia, salieran de ahí, para que el juicio de Dios no los tocara. Es igual el mensaje de salvación que nosotros tenemos de la iglesia al pueblo, ¿no? Es un mensaje urgente. Cristo viene pronto. Cristo ya está aquí a las puertas, tocando
para entrar. Pero el mensaje urgente muchas veces no es escuchado, ¿no? Pero el juicio definitivamente llegará. Eso dice Hebreos 10:31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios está vivo, no está muerto. No se piense que no hay un control sobre este mundo, sobre cada ciudad del mundo, sobre este planeta. Y acá hay otro secreto, ¿no? Otro secreto del cielo. Dios siempre ha sido fértil, o sea, productivo, fructificador, bendecidor, ¿no? Él hizo al hombre y a la mujer para que juntos hicieran lo que es una familia y que en esa familia hubiera una prole, una descendencia, hubiera entonces bendición, hubiera fertilidad. Entonces, hombre y mujer, positivo o negativo, hay muchos ejemplos en la naturaleza. Dios también, Dios es padre del pueblo de Israel. Dios es padre del Hijo. El Hijo es el esposo de la iglesia, o Él es el esposo de la novia, que es la iglesia. Entonces, hay en eso, hay producción, hay bendición, hay fertilidad. Pero si uno junta hombre con hombre, el resultado es infértil. Mujer con mujer es infértil. Masculino, masculino, femenino, femenino. No produce una descendencia constante en el tiempo. Puede ocurrir, como ocurre a veces, mezclar una especie de burro con el caballo. Sí sale una criatura, ¿no? Pero esta criatura es infértil, no vuelve a reproducirse. Entonces, acá hay un secreto. Dios aborrece todo lo que es contra la naturaleza. Él creó el mundo de una forma y Él desea que ese mundo continúe de esa manera y no hacer unos experimentos y cosas que sean contra la naturaleza, ¿no? Entonces, la historia de estas 5 ciudades, Sodoma y Gomorra, fue real, ¿no? Actualmente, cerca del Mar Muerto existe zonas donde hay betún y asfalto o brea de petróleo que se derrite y arde mientras produce unos gases. Y una vez encendida, es capaz de tocar las minas grandes de azufre que hay ahí, y el cual se prende también junto con la abundante sal de ese lugar, ¿no? Hay restos arqueológicos que demuestran que allí hubieron ciudades muy grandes, muy desarrolladas, muy civilizadas, pero fueron destruidas por Dios y Dios dejó un testimonio allí, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que la iglesia debería entonces cumplir su misión profética y sacerdotal predicando el evangelio mientras haya tiempo, pero el juicio de Dios llegará a este mundo, así como sucedió con Sodoma y Gomorra, que fueron ejemplos de las ciudades que Dios habrá de destruir. También nos enseña esta lección que no debemos dejar de interceder por aquellos que han perdido el camino, que han perdido la ruta, que no han conocido a nuestro Señor Jesús. Entonces es nuestro deber interceder, hablar el evangelio, salvar a los que más podamos, porque el juicio de Dios se acerca y es verdadero, ¿no? Mientras mayor cantidad de personas que puedan oír a Dios, es mucho mejor para nosotros, para la iglesia, y aún es lo que Dios desea. Muchas gracias. Amén. Cristo tan solo